RCE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días a todos, muy buenos días aficionados, aficionadas y público en general. Un jueves más, podemos decir ya un jueves más, porque este es el segundo de los jueves, el segundo de los programas de La Vuelta al Ruedo. El programa taurino más novel de Cataluña, después de nuestros compañeros de Tendido 5, que son los veteranos, y de los cuales aprendemos lunes tras lunes desde Radio San Boi los lunes a las 8 de la tarde. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar, los que estuvimos, junto con un compañero que también está en la Junta de la Federación, vamos a hablar de Mario Bilao y de cómo estuvo Mario Bilao el pasado domingo en el coso de la calle Xàtiva, en la plaza de primera categoría de Valencia. Y con posterioridad hablaremos sobre aficionados en Cataluña, hablaremos de dos peñas en concreto, de la peña José Tomás en Barcelona y de la peña Utiac, que es la más numerosa y la más activa de Cataluña. Este programa se llama La Vuelta al Ruedo. Como decíamos en el primer programa, La Vuelta al Ruedo tiene un significado muy claro y es volver a esto que tenemos aquí detrás, al ruedo de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, pero también tiene un significado especial. La Vuelta al Ruedo es un premio. La Vuelta al Ruedo es un premio para ese matador, ese novillero, que ha estado bien, que es un premio y que según la plaza en la que se dé la Vuelta al Ruedo, aunque sea sin trofeos, pues es un premio de importancia. Una Vuelta al Ruedo, una plaza de primera categoría, no digamos ya una Vuelta al Ruedo en Madrid, pues es un reconocimiento de que se ha estado bien y que se tienen ciertas cualidades y un reconocimiento también del público. Y no digamos lo que supone para una ganadería, pues que uno de sus toros de la Vuelta al Ruedo, que después del indulto, es el máximo reconocimiento que tiene el ganado, que tienen los toros en nuestra fiesta. Hablamos de este significado de la Vuelta al Ruedo porque para nosotros es muy importante, hablando de toros, el toro. Dicen que hay aficionados toristas y yo me considero uno de ellos, y al final es la esencia de la fiesta, porque sin toro pues no hay espectáculo. Y así enlazamos con lo que es la Vuelta al Ruedo y con el toro. Hoy tenemos dos invitados, dos primeras espadas de lujo. Tenemos a Gerard Mas, que es tesorero de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña y además es el director de Va de Braus, una publicación sobre el mundo del toro con muchísimos seguidores y que nos nutre todas las semanas y todos los días de información taurina, de próximos eventos que se van a realizar, de cómo ha estado quién, dónde y dónde va a torear quién y dónde. Y haciendo especial hincapié, como hacemos nosotros también aquí, a lo que son novilleros y matadores de toros catalanes, Va de Braus. Y también tenemos con nosotros a un histórico de nuestros aficionados en Cataluña, a don Luis Corrales, que es el presidente de la peña de José Tomás en Barcelona y además es el secretario de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
Ahora hablamos un poco más en profundidad de lo que son vuestras peñas, de lo que es la actividad que desarrolláis, de lo que es la historia de vuestras entidades. Pero nos permitirás, Luis, que aunque estés al tanto, porque eres oyente de Tendido 5 y lector de Badebraus, comentemos un poco cómo estuvo Mario Bilao, que por cierto ya les adelanto a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en el canal. Mario Bilao con Enrique estarán aquí el próximo jueves para en fin, tener un acercamiento a lo que son nuestros oyentes y pues explicarles un poco más de su vida profesional y su vida personal. Don Gerard Mas, muy bienvenido a tu casa, porque esta es la radio de la cultura y del deporte RCE en el 106.9, la radio catalana de la cultura y el deporte. Y es también la radio de los taurinos, la radio de los que aman esta cultura, y es de los toreros y los novilleros catalanes y también de los dos aficionados, que tenemos dos grandísimos aficionados. Gerard, buenos días. Buenos días, Paco. Mi primera vez en un estudio y qué mejor que hacerlo hablando de toros con dos buenos aficionados. Bueno, esperemos que tu debut sea con un buen resultado y por la puerta grande. Gerard, cuéntanos, yo creo que coincidiremos porque al final coinciden todas las crónicas. Fuimos muchos los aficionados que nos desplazamos de Barcelona a ver a Mario. Cuéntanos, ¿cómo lo viste? Haznos una pequeña crónica. Bien, pues creo que es lo que tú dices. Fue una actuación bastante unánime en cuanto a la crítica de la prensa. Todo el mundo lo ha ido describiendo de la misma manera y así como se suele decir en el argot taurino, Mario estuvo hecho un tío desde que se fue a recibir a su primer novillo a Portagayola y acabó recibiendo 3 también a Portagayola porque se tuvo que devolver un novillo. Fue un derroche de actitud, de entrega y se vio que si es por él, él va a dar siempre todo lo que tiene dentro y no se va a dejar nunca ganar la pelea. Luego hay factores que pueden influir en el triunfo o no, pero lo que está en su mano, se vio claro que lo da. Y bien, la novillada sí que es verdad que no embistió, la novillada de Guadalajara no colaboró, tuvo nobleza, pero en líneas generales fue bastante sosa. Y el que embistió fue él. En los dos novillos se entregó, se los pasó por la barriga, hizo de todo, pero es que además de eso, que igual es lo más sorprendente o lo que puede llegar más al público, luego toreó muy templado, toreó muy despacio. Los novillos no le engancharon la muleta en ningún momento. Pegó muletazos con la izquierda, que igual es con la mano que más cuesta torear, ¿no? Y que a Mario igual puede tener más facilidad con la otra. Toreó muy bien también. Entonces son esas cosas que son ilusionantes porque los arrimones y el valor ya estaba demostrado en actuaciones anteriores, pero que en una plaza de primera seas capaz de arrimarte de esa manera como un perro y además torear, no es fácil. Entonces, a la salida estábamos también, que coincidimos, estaba Ángel Lería, matador de toros catalán, que nos decía también entusiasmado: chavales, qué orgulloso tenéis que estar de ese torero al que estáis siguiendo, porque es que salimos de la plaza, que vale la pena pues hacer kilómetros para verle, todo el tiempo que se invierte, porque compensa, ¿no? todo el trayecto y todo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos estar orgullosos de tener un torero así al que seguir. Sí, desde luego compensa, coincido con tu crónica. Fue una lástima la espada, al final fueron 2 pinchazos hondos y hubo en el primero una petición, desde luego mayoritaria, que el presidente no atendió. Y en el segundo, además, pues estuvo mal con el descabello. Lo pinchó 6-7 veces con el descabello y aquí ya terminó de enfriar
una actuación que fue muy meritoria. Los novillos, si es verdad, no es que toreara de más templado, sino es que la embestida no daba para más. Era como a cámara lenta. Y era una pena porque en el caballo cumplieron los 7. Se emplearon en el caballo los 7. Incluso uno derribó. Pero claro, no tenían fuerza ninguna. Y en el momento en que no tiene fuerza, pues no tiene emoción. No tiene emoción, a no ser que, como en el caso del domingo, Mario se la puso. Yo tenía mucho miedo, porque claro, es como la ilusión de los que somos aficionados en Cataluña, pues ver que hay alguien que tiene cualidades y dice todo el mundo que puede llegar a figura. Es la ilusión. Claro, yo no lo había visto nunca. Iba con miedo, digo, a ver si no me va a gustar. ¿Cómo vamos ahora a seguirlo, a hablar de él, a defenderlo? Si no te gusta, va a ser complicado, ¿no? Es más, no lo haría. Y recibió a los 3 a Porta Gayola, pero hay una cosa básica, que el tremendismo tiene las patas muy cortas. Y cuando uno torea de cara a la galería y no para sí mismo y no de verdad, eso tiene un recorrido. Y ese recorrido tiene un encajonamiento y un espacio muy delimitado. Y con eso, si vas a Madrid, pues te va a ir mal. Si te va mal en Madrid, es muy probable que en el resto de plazas no te vaya muy bien. ¿Qué es lo que vi en Mario? Vi verdad. Vi un valor extremo, pero a la vez de ser un valor extremo, no estar en ese encasillamiento del tremendismo. Es un valor de verdad. Y con ese valor de verdad, además vi las cualidades que Salmerón me decía. Dice, no, tranquilo, no lo has visto, pero estate tranquilo. También me lo decía, bienvenido, porque te va a gustar. Porque tiene una cosa que es que es de verdad y además de ser de verdad, manda mucho. Y efectivamente, mandó y estuvo muy por encima de su lote. Y esas cualidades ya las ves. Cuando has visto torear a tanta gente, al final pues los acabas encasillando, ¿no? Pues este es el artistilla, este es el poderoso, este es el a ver si tiene la tarde, y este es, como muchas veces pasa, pues uno más, ¿no? Pues estos que y un pase y otro, pero que no te transmite. Y Mario transmite porque es de verdad. Una lástima la espada, pero eso también eso tiene remedio, ¿eh? Al final es carretón y entrenar, y también la suerte, que al final los toros pues también tienen hueso y... Yo creo que se tiró bien a matar. Sí. O sea, no suele matar bien. Suele matar bien, lo suele... Bueno, si no, el número de orejas que cortó la temporada pasada, que es también un número bastante importante, no tendría sentido. O sea, se suele tirar bien a matar y lo suele matar. Ese día no quiso entrar la espada, pero bueno, donde tiene que entrar igual es en Madrid, que hay si está de esta manera en Madrid, con esta actitud, recordemos que es un novillero. Entonces siempre decimos que el novillero tiene que tener actitud, tiene que tener ganas. Estar en novillero, y él estuvo en novillero, pero además del valor, que es algo evidente, que se ve muy fácil, Mario tiene otra de las cualidades indispensables para un torero, que es la cabeza. Y no vimos un novillero que se arrimaba a lo loco por el simple hecho de arrimarse y ponerse de rodillas de cara a la galería, sino que se veía en cierto modo controlado y consciente de lo que estaba haciendo, asumiendo los riesgos de forma, pues eso, ¿no? Consciente y no era un torero de esos súper tremendistas. Habrá muchos oyentes que no lo han visto en directo, salvando las distancias, con todo el respeto a los dos, pero es un perfil, es un corte de Roca Rey, un torero muy poderoso con la muleta, que pisa unos terrenos que asustan y que bueno, que es una entrega absoluta y constante tarde a tarde. Uh-huh.
Sí, yo voy a contar una anécdota porque ya ha prescrito. Yo con mi anterior suegro, que es cirujano taurino, iba al callejón como si fuera parte del equipo médico. Pues íbamos allí y había alguno de estos que decíamos tremendistas, que claro, se salían los médicos del burladero y se iban a la barrera. Y digo, ¿qué hacéis? No, es que fíjate, es que digo, no, meteos para adentro, que es imposible que ese toro coja a este muchacho. No, hombre, ¿pero qué dices? Digo, no, pues fíjate, y ahora espérate que nos le acabe pegando un bocado al pitón. Parecía que me oía. O sea, y llegó a hacer eso literalmente. Decía, bueno, no, amigo, es que se ve. O sea, aquí puedes hacer trampas, pero te las ven. Que no digo que sean trampas tampoco. O sea, para mí me merece mucho respeto alguien que tiene ya simplemente el valor de vestirse, ya me merece todos los respetos. Pero aquí hay trampas, hay cartón y hay de todo. Pues vamos a cambiar el tercio y vamos a continuar hablando de afición y aficionados y nos cuentas también qué te parece a Luis o qué has oído y lo que has visto tú hasta ahora de Mario. Pues continuamos con nuestros grandes aficionados de hoy. Luis Corrales, cuéntanos qué te contaron a ti, si coincidimos de lo que hizo Mario, esa vuelta al ruedo y ovación cerrada en su segundo después de estar tan mal con el descabello. Y luego empezamos a hablar ya de nuestra peña, pues yo también soy socio reciente de José Tomás. No pude asistir el domingo a la Plaza de Toros de Valencia, aunque me hubiera gustado, había un compromiso familiar previo. Es verdad que era la primera actuación en Plaza de Primera de Mario, después de la temporada del año pasado. De las cosas que habéis dicho y de todo lo que he leído y que he visto a través de los portales taurinos, pues estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Solamente quisiera reflejar que es cierto que Mario mata bien, porque se suele tirar bien, se ha tirado bien todo el año pasado a matar, que yo creo que es lo que se le puede pedir a un novillero y a un matador de toros. Esplá lo decía en modo anecdótico, dice, pero es que yo creo que hay que tirarse bien siempre porque se pasa tanto miedo que una segunda vez es que no tiene sentido, mejor tirarse bien la primera y entonces tienes más posibilidades de acertar. Y dice, y os lo dice uno que pasa cada vez que se tira tras la espada, pasa miedo. Ya madurito, Esplá, esta afirmación. Y Mario mata bien, bueno, no hubo suerte, hay que hacer más carretón, hay que seguir con esa misma actitud. Pero yo quisiera reflejar que incluso un día, cuando ganó el certamen nacional de novilladas, en la que, desde mi punto de vista, de manera equivocada, solo tenían un novillo cada uno de los novilleros, con lo cual te la juegas al máximo, y a lo mejor es mejor un formato normal, de una terna, aunque haya que hacer otro proceso de semifinal previo. Él fue consciente perfectamente de que solo tenía esa oportunidad y la gestionó. A esto quería venir, a lo que decía Gerard, de la cabeza, la gestionó con absoluto criterio. Allí se hicieron faenas buenas, pero él supo hasta dónde tenía que llegar para, indudablemente, bueno, pues cortar los máximos trofeos y el que quisiera que le llegara, en ese sentido, a poder plantear sombra. Y no hubo tremendismo, hubo verdad todo el rato, y hubo decir, bueno, pues un poquito más porque a lo mejor si no me quedo corto. Eso Mario lo tiene. Y yo creo que realmente tenemos esa figura en ciernes, que la temporada del año pasado nadie esperaba que fuera como fuera, que ha seguido asumiendo retos. Encerrarse en Ceret él solo es algo que muy pocos son capaces de hacer de manera consciente y no necesitada. Es una decisión con la que él ha querido agradecer a lo que Ceret confió en él en el año pasado.
estará en Madrid, estará en Sevilla y estará muchas más veces. Yo creo que el año pasado ya cuando desde Vinaroz salimos contentos de aquella tarde, los que pudimos estar en directo, Mario nos va a dar muchas alegrías porque creo que está en novillero y que lo va a estar cada día que salga a torear, y eso es muy importante y creo que nos acomoda, que es lo peor que le podía pasar desde esa temporada triunfal donde parece que los contratos salen, pero salen porque cada día hay verdad y por eso se pueden defender los despachos las cosas que él hace en la plaza. Sí, sí, desde luego. Pues vamos a hablar un poco entonces de nuestra peña, de José Tomás. Pues hablemos. Yo es la primera a la que me he hecho socio. También me voy a hacer socio de Utiac y también de la peña del Prat. Y fue casualidad que fuera la primera, pero estoy muy contento de que también fuera la primera, sin desmerecer desde luego a ninguna otra, porque yo me veo reflejado como aficionado en los fundamentos del toreo de José Tomás, no por ser los de José Tomás, sino porque además son aprendidos del que fue mi torero siempre, que es don José Miguel Arroyo Delgado. Con lo cual, pues me veo en ese espacio de reconocimiento de valores. No digo que los demás no los tengan, desde luego, pero estoy contento de que mi primera afiliación sea esta. Y bueno, háblanos un poco de la figura de José Tomás, la relación con la peña, actividades, miembros que componen la peña, en fin. Pues háblanos de nuestra peña. La peña, que también se enorgullece de que tanto tú como tu esposa os hayáis integrado como socios, se fundó o se organizó a partir del año 2000. Es decir, este año cumpliremos ya 26 años, lo cual ya significa una cierta trayectoria. Nos hemos mantenido siempre en un número de socios razonablemente grande, pero al mismo tiempo pequeño. Nunca hemos tenido la masa de socios que ha tenido Utiac, que además amaneció con fuerza cuando inició su andadura. Es verdad que llegamos a ser en esos años 2000, recuerdo que la peña empezó a nació un poquito más tarde, pero a raíz de una conferencia en la Casa de Madrid, en la que participó José Tomás y Albert Boadella, cuando dijo aquella frase de si yo sí que quisiera ser toro bravo y que me matara este señor que tengo sentado a mi derecha. Y dice, bueno, porque un toro bravo tiene que morir, pues que lo mate el mejor matador que podía haber. Desde aquellos días, ese año 1999, se planteó y los primeros promotores fueron un socio, que es nuestro socio más antiguo, que aún vive y persiste, que es Antonio Cortés, que lo conocemos todos, es el único que ha estado con Boderek en el callejón, en la Monumental, en un burladero, y bueno, habría que preguntarle a Boderek qué cosas le contó Antonio aquel día. Pero Antonio Cortés y Alberto Faricle, que en paz descanse, el torero de la plaza, que falleció hace unos años, y ellos dos fueron los que, junto con María Puche, que tampoco está entre nosotros, fueron los que, sí, la Mari siempre ha sido la presidenta honoraria de la peña, y ellos fueron los que pusieron en marcha la peña, que se fundó en los albores del año 2020, en el restaurante Sol y Sombra de la calle Diputación, que ya no existe. Allí se hizo una asamblea. Aquel día sí que llegamos a ser 140 socios que se apuntaron. Cuando hubo ya que formalizar el tema nos quedamos en más o menos la mitad, que bueno, que ya está bien. Y es verdad que hemos tenido socios tomasistas y no tomasistas. En la peña cabe cualquier tipo de aficionado. Siempre hacíamos broma
que lo único que teníamos era un test de conocimientos antiponcista, pero no es verdad, porque bueno, era la época de Ponce, José Tomás, los demás toreros que habían, pero que habían todos. Hemos tenido grandes aficionados como socios que sí que han sido tomasistas, pero posiblemente se les identificaba más fácil, que estoy pensando en Alberto Taurel, pues con Curro Romero, con Curro Caro previamente, y después con Santana Claros, con Paco Aguado o con Pablo o con quien fuera, ¿no? Pablo Aguado. Y evidentemente hemos aceptado cualquier tipo de aficionado, no ha habido, pero es verdad que quien en aquel momento nos llevó a muchos a la plaza, nos puso a todos de acuerdo y nos hizo seguirle por tierra, mar y aire en todas aquellas, bueno, hasta el 2002 y luego a partir del 2007, reapareciendo en nuestra plaza, pues fue José Tomás, con el que mantenemos una relación razonablemente distante. Es decir, José Tomás, es verdad, no hay por qué negarlo, nunca ha venido, sí que ha venido a alguna actividad de UTIAC, lo cual fue un placer verlo. Nosotros nunca hemos planteado una actividad pública como esa en la que posiblemente hubiera aparecido, y él sabemos que no se prodiga en las actividades más domésticas de ir a cenar con una peña, o al menos no lo hace en los últimos tiempos. Así que yo personalmente respeto ese criterio. No niego que me gustaría que un día dijera, oye, pues vamos a montar una actividad y vamos a ir a un sitio con la peña, o avisadme el día que vayáis a tal ganadería a hacer un tentadero y vengo y no, ni tiento, como con vosotros, chascarrillos. Pues bueno, el día que estuvimos en Piedras Negras con Joselito, evidentemente el tentadero fue magnífico, pero lo que fue magnífica fue la tarde con Joselito, cubata en mano, y María Puche con otro cubata y otro puro, y contándose todas las cosas de Enrique, de Joselito, de María, y cosas más o menos publicables y otras no decibles. Entonces, efectivamente... Enrique Martín Arranz, no. Por supuesto. El otro que va... Enrique Martín Arranz. Enrique Martín Las cosas Arranz, que José Miguel contaba, las que María también sabía por otro lado, que luego se cruzaban fuentes, y los que... Pensé que era Ponce. No, Enrique Martín Arranz, ahí... No. Perdón por haber provocado esa desinterpretación. Y la peña, lo que normalmente nos mueve, la hemos montado, que aunque yo creo que tengo cierta culpa de eso, un poco más hedonista en este sentido. Es decir, hemos buscado que los socios se encuentren a gusto, que de alguna forma la peña sea el vehículo para intentar salir al campo, sobre todo desde que no hay toros en Cataluña. Antes la novillada de la escuela y luego toda la temporada nos permitía estar más en contacto. Es más, manteníamos nuestras tertulias en el Bar Bretón, que era nuestra sede no oficial, pero donde nos reuníamos cada jueves por la tarde, y luego después el tiempo que volvió a abrir la Bodega Monumental en la calle Marina, que también ha sido un lugar mítico. Pero es verdad que hemos planteado la actividad más desde ese punto de vista de socios, con esas actividades más lúdicas, de intentar ir uno o dos viajes cerca o fuera, pero a conocer y a disfrutar de las ganaderías. Eso coincidió un poco también con toda la época de la pelea, porque no se prohibieran los toros en Cataluña. Todo, evidentemente, ahí pues desde Vitorino a Joselito, a Joao Folque o a los hermanos Miura, todos estaban por la labor, les llamaba desde Barcelona y nos abrían las puertas de su casa, y hemos ido haciendo esos viajes, esas comidas. Entregamos un trofeo anual que inicialmente se organizó como al torero novel triunfador de la temporada, cuando había temporada taurina en Barcelona y cuando había una novillada de la escuela, y decidíamos aquel día en caliente quién había sido el torero, el novillero o el becerrista triunfador. Por ahí pasaron Francisco Robles, Chesco Robles, pasó Juan Carlos, Jiménez Caballero, que algunos llegaron después, pasó Raúl Cuadrado, pasó Mario Bilao y pasó Marcos Adame el año pasado. Y este año hemos de decir que no le vamos a dar el premio a un novillero, sino que, esperando que nos lo acepte, le vamos a dar el premio a un director de cine, Albert Serra, por su Tardes de Soledad.
No entramos en criterios puramente cinematográficos del resto de su carrera, pero sí por esa película de toros que él fue capaz de hacer y que posiblemente solo alguien como él hubiera podido plantearse hacer una película como esa. Y no voy a entrar, yo la he visto varias veces, la he disfrutado, y además la Peña en su asamblea, en la que tú participaste, decidió por unanimidad que ese fuera el premio, con lo cual una de las actividades de este año será la entrega de ese premio y luego una comida en verano y otra, la comida de Navidad, en la que sí que nos juntamos. Esperamos poder hacer los 2 viajes previstos para este año, uno seguramente en memoria de Alberto Taurel con Santana Claros en Sevilla, que intentando, ahí va el proyecto, hacer coincidir ese viaje con la novillada que toreará Mario en la maestranza y poder evidentemente juntar pues un sábado de campo y un domingo de toros, o al revés, un domingo de toros y un sábado de campo. Y luego en octubre, noviembre, a ver si conseguimos lo que llevamos muchos años intentando, desde que un año se nos llevó la playa de Santa María de Lemer, las inclemencias del tiempo tan habituales últimamente. Esperemos que no haya inclemencias municipales en estas municipales que se celebran próximamente y que el ayuntamiento que salga de Santa María de Lemer siga siendo pro-taurino. Y con la ayuda de Juan Bautista, que es quien organiza esa tienda en Playa Abierta, que es un espectáculo maravilloso y al que recomiendo que todo el mundo asista al menos una vez, pues podemos hacerlo para todos los socios que no fueron la otra vez, que son los que insisten diciendo, oye, que yo no he ido a Santa María de Lemer. Bueno, pues yo tampoco fui a Nimes a ver la encerrona de José Tomás con los 6 toros y evidentemente me arrepiento mucho, pero bueno, no pude ir. Muy bien, gracias Luis, gracias presidente. Pues vamos a hacer el mismo ejercicio con la que hemos dicho que es la mayoritaria y que además tiene una cosa que a mí me hace especial ilusión para afiliarme, que es que hay mucha gente joven y es UTIAC. Gerard, cuéntanos qué es UTIAC, eso que la gente además ya llama UTIAC, pues es la unión de... Cuéntanos. Sí, bueno, primero digo, me va a costar hablar tan claro como ha hablado Luis, así que Paco, si tú tienes que intervenir, me ayudas, porque yo hablar así 10 minutos todos seguidos me va a costar. Bueno, UTIAC es una peña bastante más joven que quizá la de, por supuesto, la del Prat o la de José Tomás. La idea de fundar UTIAC vino en esas salidas a hombros multitudinarias por las calles de Barcelona en el 2010, en la Merced del 2010, y eso ya marca ese carácter de lucha reivindicativo que siempre ha tenido la entidad, porque nace precisamente en el año de la prohibición y el primer año de la peña pues es el último en el que se celebran las corridas de toros en Barcelona. Entonces eso ha venido en el ADN, digamos, del socio de UTIAC, que al asociarse a la entidad lo que esperaba era poder contribuir de forma más o menos activa en la defensa de los toros en su tierra, y eso lo fundan aficionados y taurinos de Cataluña, por eso el nombre, y el primer presidente fue Paco Píriz, luego también estaba ahí Verónica Moreno, Antonio Guillén, Enrique Guillén, su hermano, que es profesional. Entonces es un grupo de gente que se unió para defender UTIAC, y luego con el tiempo sí que es verdad que igual ese carácter tan reivindicativo se ha ido un poco diluyendo, y sobre todo a raíz de que ya los toros en el 2016 volvieran a ser pues totalmente legales aquí en Cataluña. Entonces se pierde quizá un poco ese espíritu tan de lucha y se convierte ya, pues vamos a disfrutar de nuestra pasión desde otro punto de vista, porque evidentemente lo que más nos gustaría sería ver toros en nuestra plaza, pero bueno, nos inventamos distintos actos que nos permitan aprender de toros, disfrutar también de nuestros ídolos o de ganaderos, entonces a través de coloquios y conferencias. Pero también hemos organizado muchas salidas a los toros para acercar pues
ya sea a los jubilados que no tienen cómo ir a los toros, que es una labor también social bastante importante, como a los chavales jóvenes que venían a nuestra peña sin haber visto toros nunca en Barcelona y que venían por primera vez, se montaban en un autocar y venían con nosotros a ver toros. Entonces, hay una labor social también bastante importante, de la cual estamos bastante orgullosos y no queremos dejar. Pero luego incluso Utiac se lió en organizar fiestas camperas. Y ahí en Cucala, en Alcalá de Xivert, montábamos fiestas camperas que conseguimos traer al maestro Diego Ordiales, a López Simón, por supuesto Serafín Marín, Máxim Soler, a toreros catalanes. Y también ahí torearon por primera vez delante de la afición catalana pues Mario, Hugo Casado, Marcos Adame, Albacar, o sea, esos novilleros de la última jornada de la escuela también venían a nuestros actos porque Utiac siempre ha estado al lado de sus toreros, de sus profesionales y en lo que hemos podido contribuir pues ahí hemos estado y lo seguimos haciendo ahora mucho con Mario, pero bueno, también por supuesto si ahora que tenemos otro novillero catalán que es Marcos Adame que debutó con Picadores, torea cerca, pues también vamos a montar viajes para verle, o sea, en todo lo que podamos ahí estaremos y eso es un poco la historia resumida de estos 15 años de la entidad y ahora mismo la presidencia, bueno, hace 2 años que cambió de presidencia, ahora está Víctor de presidente y bueno, se están logrando traer una serie de invitados de bastante peso. El año pasado vino Juan Ortega, vino Paco Ureña, Pablo Aguado, son toreros que gustan mucho a la afición. El salón de actos del Hotel Oriente se llenó por completo y son actos abiertos a todo el público, a todos los aficionados, ya seas muy aficionado, seas no sé, un curioso que lo ve anunciado y pasa por ahí, está todo el mundo invitado y es lo que nos gusta, que no poner barreras a nuestra afición, que se acerque quien quiera y poder debatir desde una forma tranquila y si conseguimos aficionar a alguien, pues bienvenido sea. Muy bien. Ahora hablamos un poquito también de Vadebrauf, pero ¿qué tenemos que hacer? El que nos está viendo por internet y está en Cataluña o no está en Cataluña y está cerca, ¿cómo puede uno darse de alta? ¿Cómo puede uno afiliarse a Utiac y a José Tomás? A Utiac nosotros nos puede contactar en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, sino enviando un correo electrónico a secretaria.utiac@gmail.com y bueno, tenemos una cuota de socio anual que son 30 euros y 25 euros si son menores de 30 años. Y a ver, esta cuota sirve simplemente para financiar actos, pues traer a toreros, ganaderos, supone un coste económico que la entidad pues tiene que asumir y va prácticamente destinado a esto. Y luego pues te permite tener unos descuentos en los viajes que organicemos, pero siempre lo dejamos claro, o sea, son 30 euros, digamos, a fondo perdido, o sea, no te compensa. Si tú esperas recibir algo a cambio por esos 30 euros, más allá de una entidad que defienda los toros, defienda tu pasión y te dé como una familia taurina en una ciudad como Barcelona, más allá de esto no hay, que ya es mucho, ¿no? Nada más y nada menos. Claro, o sea, pero que hay gente... Y es la mitad de la mitad de la mitad de una cuota de un partido político, que eso sí que no te dan más que disgustos. Efectivamente. Pero bueno, es para decir que algunas veces a la gente pregunta, bueno, ¿qué recibo yo a cambio? ¿No? Claro, esto de secretaría o la página web o las redes sociales es U de Unión, T de Taurinos, Y de Utiac, Y de I copulativa, A de aficionados y C de Cataluña.
Sí, el nombre es un poco complicado. Bueno. No, es un acrónimo perfecto, o sea, Sí. porque además representaba lo que queríais ser en el momento fundacional, que queríais unir a taurinos, a profesionales, a toreros, a banderilleros, a apoderados y aficionados sencillamente y en Cataluña. O sea, faltaba decir por la lucha, ¿no? Pero vamos, que eso ya estaba claro. O sea, Sí. la verdad es que fueron momentos emocionantes los que comenta Gerard cuando se fundó UTIAC. Esas salidas a hombros reivindicativas con muchos kilómetros con toreros a los lomos, algunos con un cierto sobrepeso, pero evidentemente maravillosamente tratados. Y yo luego Menos mal que el formidable era banderillero. Exacto. Yo he disfrutado de alguno de esos viajes de UTIAC, esos autobuses, de ese servicio social y de esa experiencia sociológica. Y he de decir que poder ir en el autocar acompañando a unos señores más mayores que de otra manera no hubieran tenido los medios, porque posiblemente ya no conducían o nadie de la familia les iba a llevar, con familias enteras, con algunos chavales que era su primer festejo, y viví de todo ese paso previo, esas 3-4 horas de autocar, oyendo la ilusión del niño que va a ver dentro de un rato y que se va a asustar y que va a llorar o que... Paso doble en el radiocasete. Había de todo. De todo, de todo. Eso es impagable, evidentemente. O sea que enhorabuena, porque todas esas actividades que hace de esa forma pública las podemos disfrutar el resto de peñas. Es impensable, pues eso, poder escuchar un día en la sala del Hotel Oriente a Albert Serra, pero luego a Tomás Prieto de la Cal. Yo creo Esa que fue magnífica. nadie, no sé yo una mosca en 2 horas con Albert Serra, pero 2 horas y media después de que Tomás estuviera hablando no se oía una mosca y nadie había cerrado un párpado. Entonces me parece maravilloso y eso hay que aplaudir y sentirse muy orgulloso de tener compañeros de trayecto que son capaces de hacer eso y que lo hacen tan bien. Sí, y desde la federación además vamos a hacer de paraguas y de apoyo para todo eso. Ayer estuvimos con gente importante de la política andaluza y nos van a proveer de toreros, de ganaderos para apoyarnos, para hacer cosas y de recursos que al final también pues al final son necesarios, ¿no? Si invitas pues no sé, pues como hacen los novilleros, ¿no? Pues les pagas el viaje. Sí. Recursos, no hace falta dinero, pero sí recursos para poder hacer cosas. Exacto. La cuestión, yo me afilié a José Tomás porque tengo la suerte de contarte como amigo. ¿Cómo se afilia la gente a José Tomás? Ahí tenemos una asignatura pendiente, al final, bueno... Que te puedes afiliar a todas, ¿eh? Nos llega, por supuesto. No hay ningún tipo de exclusión por ser de una de otra, y yo creo que hay muchos socios de la Peña José Tomás que lo son al mismo tiempo de UTIAC. Yo he estado como socio de UTIAC también, luego no sé por qué dejé de serlo, pero lo podré ser en cualquier momento. Pero es verdad que también tenemos que tener una idea de crecimiento propio de la tipología de cada peña. O sea, yo si Bienvenido necesita que me haga socio de su peña, me hago socio mañana mismo. Pero entiendo que él quizás quiere crecer pues en el Prat, porque así le hará que en lugar de ser 7 cada día que se junten a hablar de toros, puedan ser 14. Es lo que a mí me gustaría, crecer también y que crezcamos todos y que luego todos vamos a formar parte de esa federación en la que ahí nos encontraremos en esos objetivos comunes. Pero los socios de la Peña José Tomás podrán pagar el autobús, aunque no sean socios de UTIAC, y ir a la fiesta o a la fiesta campera que se monte. Y si mañana la Peña José Tomás, que tenemos que dar el paso de tener algo en las redes sociales, que hasta ahora estábamos ahí como si fuéramos un grupo oculto, de oculto nada, pero es verdad que como también hay idea de hacer alguna cosa con carácter más público, pues a lo mejor sí que tenemos que dar ese paso. Hasta ahora simplemente la gente nos acaba encontrando porque nos llega gente de Japón o gente de Italia, al hilo de Peña José Tomás, van al Bretón, ahora hablan con un chino que no les entiende por otra parte, y al final consiguen un teléfono porque tienen allí alguna tarjeta y a mí me llega un correo electrónico, una llamada y dice,
Bueno, pues nada, ahí estamos. Pero es verdad que tenemos que dar ese paso, que desde los proyectos que tienes en la parte de la federación, yo creo que si manejamos todos las redes sociales o nos servimos de esos recursos en común, será más fácil pues que a las actividades que sean compartibles se compartan, por supuesto, y se haga de esa forma. Claro que sí, claro que sí. ¿Volverá el maestro? ¿Volverá don José Tomás desde a agosto, los ruedos? Desde el 7 de agosto del 2023, que toreó su última corrida en Alicante. Yo he pensado que en el 24 y en el 25 especialmente, porque cumplía 50 años, torearía. Se rumoreó. Es verdad que él sigue matando a puerta cerrada entre 40 y 50 toros cada año. Y cuando dices a puerta cerrada de José Tomás, sabes que, bueno, pues que hace una lidia completa de ese toro, y entiendo que eso le da vida, y ya lo sabemos, que eso le llena intelectual y sensorialmente, pero entiendo que si haces eso también es con la idea de que si mañana toca, pues pueda torear. Si se alinean los astros, si encuentro la plaza, si encuentro el apoderado, si encuentro el sitio, yo espero que esa de Alicante no fuera la última. Confío. Y si es así, allí estaremos. A ver si es Barcelona para darle la alternativa. Bueno, eso sería para él algo, yo creo que ahí sí que se apretaría a los machos sin ningún problema. A Mario o a Marcos, pero esto no es la radio de Mario Vilao, esto es o el programa de Mario Vilao, de todos los catalanes. Al final nos quedan 5 minutos para hablar del Día de la Tauromaquia, que es el próximo 16 de mayo. Tenemos la suerte de que Lorena Aparicio nos sigue ayudando, la hemos convencido para que siga en la Junta. Desde aquí, Lorena, gracias nuevamente, porque seguirá siendo un pilar fundamental para nosotros y está en conversaciones con la propiedad de la plaza. Y bueno, parece ser que va a ser difícil que la plaza esté libre ese 16 de mayo. El día de la tauromaquia, que no es un día al azar, ¿no? Es el día de la muerte de Joselito el Gallo en Talavera de la Reina. No conmemoramos eso, sino aquí lo que vamos a reivindicar nuestra libertad, nuestro derecho de asistir a espectáculos taurinos y a defender nuestra cultura y nuestra fiesta ese día. Habrá que hacer una reunión de la propia Junta para ver todas las opiniones, pero así haciendo una especie de atraco ¿Qué pensáis que podemos hacer para ese día 16? Yo sí tengo claro que si es el 16, el día se tiene que celebrar el 16. Tiene sentido si se fijó por parte de la Fundación del Toro de Lidia como Día Universal de la Tauromaquia. No es por celebrar que aquel día murió el rey de los toreros como era Joselito el Gallo, sino porque es una efeméride que siempre y durante mucho tiempo y muchas plazas de toros se sigue recordando, evidentemente, y que era un día valioso para eso. Así que si no hay sitio en la plaza ese día, pues alternativas de fechas. A mí me parece que no tenemos esa movilidad y sí que habrá que buscar un planteamiento alternativo que nos permita hacerlo lúdico, hacerlo también divulgativo y también reivindicativo, porque no, que quizás son los 3 requisitos que tiene que reunir. Poco más a añadir a lo que ha dicho Luis. Coincido en el carácter que se le tiene que dar al día, a la jornada. Lo ideal sería en la Monumental, por supuesto. Creo que en el 2024, cuando se hizo, fue un éxito rotundo, un acierto total de Lorena, de pensar en el espacio y de convencer a los Balañá para que nos cedieran la Monumental después de tanto tiempo sin cerrada a los aficionados, porque no podíamos hacer prácticamente nada en la plaza. Ahora mismo se me hace difícil pensar una alternativa que esté al nivel de lo que se hizo. Lo que tengo claro es que no puede ser lo que se hizo el año pasado. Yo no fui, en ese sentido. Yo sí estoy de acuerdo contigo, pero así no. Sí, exacto. O sea, es culpa mía de no haber ido y no me involucré, entonces no puedo criticar mucho, pero creo que si tenemos que hacer algo tiene que ser un poco con
desde otra perspectiva, con otro planteamiento, y yo soy partidario, o se hace bien, pues habrá que ver qué significa bien y hacerlo con un sentido, pero hacerlo por hacer y por cumplir el expediente no. Bueno, tenemos tiempo, coincido con vosotros, que si se hace bien, y ya os digo que se va a hacer y se va a hacer bien, y que tiene que ser también, como dice Luis, un acto reivindicativo y un acto divulgativo y que nos represente a todos. Lo haremos con la ayuda de todos, ya lo decidiremos también, y como siempre decimos, la fiesta es una cosa muy democrática, la fiesta de los toros, es el público quien decide muchas cosas. Y desde luego la federación también va a ser democrática, y entre todos, entre toda la Junta, decidiremos qué hacer y de qué forma conmemorar y celebrar esto en Cataluña. Gracias a los dos. Aquí tenéis vuestra casa para cada vez que queráis venir. Aquí, como veis, tenemos 6 micrófonos disponibles. El día que os apetezca, oye, pues que sé que la semana que viene fulanito o menganito o tal matador o tal novillero, que me gustaría venir. Pues aquí tenéis vuestra casa, porque esta es la casa de todos los aficionados, en particular pues también de las peñas, que son de lo más preciado que tenemos en Cataluña. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por el trabajo que hacéis tan estupendo en las peñas, y la suerte que tenemos de teneros como aficionados en Cataluña. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues si el tiempo no lo impide, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana en RCE, la Radio Catalana de la Cultura y el Deporte. Muchas gracias.